A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, mis hermanos, en los últimos pasajes hemos estado considerando algunas de las cosas que el Señor Jesús hizo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. El domingo recién pasado también vimos su rápido paso por Samaria y Rolando nos comentaba sobre ese evento interesante en el que Jesús conversa con la mujer samaritana. Hoy veremos cómo el Señor Jesús continúa su viaje a Galilea y nosotros también continuaremos nuestro viaje por esta fabulosa serie, específicamente en el capítulo 4. Esta mañana estaremos meditando sobre la fe y los milagros y el papel importante que Jesús tiene acá. Y como referencia estaremos leyendo sobre el segundo milagro que Jesús hizo en Canaán. Y para eso quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y vamos a estar meditando en los versículos del 43 al 54. 11 versículos. Para ahorrar un poco de tiempo, voy a pedirle que usted me acompañe con su vista y durante el desarrollo de la meditación vamos a ir leyendo versículo por versículo. Mientras tanto, quiero pedirles por favor que cierren sus ojos y que me ayuden a pedir la dirección del Señor para esta meditación. Bendito Dios que estás en los cielos. Quiero empezar dándote gracias, Padre, porque nos permites una vez más podernos reunir, poder compartir con nuestros hermanos estas hermosas alabanzas, darte la honra y la gloria. Llegado este momento, Señor, yo te pido tu sabiduría, que me des de tu entendimiento y que hagas de mí una herramienta y que quites toda la parte humana en esta enseñanza. Y que seas tú, Señor bendito, el que abras el corazón de aquel que necesita de tu palabra de acuerdo a la medida de tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y que todo esto sea para honra y gloria tuya, mi buen Dios. Amén. Muy bien. Quizás muchos de nosotros no hemos escuchado sobre Charles Armstrong. Posiblemente, si tenemos por acá algún médico o los muchachos que estudian medicina, seguramente sí habrán escuchado de esta persona. Él era un especialista neurocirujano. Él ganó un lugar en el Salón de la Fama de la polio en Warm Spring, Georgia, por los estudios que él hizo, porque ellos fueron los precursores, la base para desarrollar las exitosas vacunas que hoy en día existen contra la poliomielitis. Hay una anécdota muy bonita sobre este hombre, en el que para mi gusto no es él precisamente el protagonista, sino es una pequeña niña de 7 años. No sé su nombre, pero para efectos de la anécdota voy a llamarle Margaret. Los papás de Margaret estaban planeando vender su casa y mudarse a un modesto edificio de apartamentos pequeñitos en donde vivía mucha gente de escasos recursos. Y lo que estaba pasando era que esta familia, el niño más pequeño, tenía un problema, estaba enfermo, tenía un tumor en su cerebro y el costo de la operación era exageradamente alto. En una ocasión, una mañana, después del desayuno, la pequeña Margaret estaba ahí sin que los papás se percataran y ellos estaban conversando sobre la difícil situación que estaban viviendo. Y el esposo le decía a la mamá, a la esposa, no sé qué vamos a hacer, vamos a vender la casa, pero aún con el dinero que vamos a obtener, no será suficiente para poder pagar la operación. Y el préstamo que estamos gestionando definitivamente creo que no va a salir. Y la madre le pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer? El padre desconsolado le responde, no lo sé, solo un milagro puede salvar a nuestro hijo. Margaret, que estaba por ahí escondida escuchando, fue corriendo a su cuarto, a su habitación, y en el
rincón más escondido de su closet, sacó un pequeño frasco con algunas monedas que había estado ahorrando. Lo contó un par de veces y se dio cuenta que tenía $1.11. Así que con ese dinero, la niña salió corriendo por la puerta de atrás hasta una farmacia que estaba cerca de su casa, y cuando llega encuentra al farmacéutico, no sé cómo se dirá mejor, pero el dependiente de la farmacia estaba platicando con otro hombre muy bien vestido, con traje, con corbata. Y cuando la niña llega, espera pacientemente su turno. Y como nosotros cuando estamos impacientes, empieza a somatar su pie a ver si alguien le pone atención. Trata de aclarar su garganta, esperando que le pongan atención y nada. Así es que la niña saca una de las monedas que tiene ahí y empieza a tocar insistentemente la vitrina. El hombre, el dependiente, muy molesto, le dice a la niña: ¿qué quieres, niña? ¿No ves que hay dos personas adultas que están platicando? Tengo años de no ver a mi hermano y quiero platicar con él. Y entonces la niña, con mucho carácter, le responde: yo también quiero hablar de mi hermanito, que está enfermo, se está muriendo, tiene algo en su cabeza que hay que sacarlo y no nos alcanza el dinero para hacerlo. Así que vengo a comprar un milagro. Entonces ya el hombre, un poquito más tocado en su corazón, ve a la niña con compasión y le dice: niña, lo siento, no vendemos milagros acá. Quisiera ayudarte, pero no puedo. Y la niña le dice insistentemente: no puedo creerlo. Yo sé que cuando alguien está enfermo viene acá a esta farmacia y aquí compra lo que necesita para estar bien. Así que yo quiero que por favor usted me venda un milagro. El hombre que estaba acompañando al dependiente, muy bien vestido, era precisamente este doctor Armstrong. Así que el hombre se acerca a la niña, se inclina delante de ella y le dice: niña, ¿qué es lo que tiene tu papá? ¿Qué es lo que tiene tu hermanito? Y la niña le dice: no sé, sé que tiene algo metido en su cabeza que es como un caramelo que se llama temor, temblor o tumor o algo parecido. No sé, pero mis papás están afligidos y dicen que solo un milagro puede salvarlo. Y por eso yo vengo aquí a comprar un milagro. Ok, le dice el doctor. ¿Y cuánto tienes en tu frasco? Y la niña le dice: tengo $1.11. No sé si será suficiente, pero tengo algunos juguetes en casa que puedo vender si este dinero no alcanza. Y el doctor le dice amablemente: mira, niña, $1.11 es justo lo que cuesta un milagro para un hermanito menor. Así que en una mano toma el dinero, con la otra toma del brazo a la niña y le dice: llévame a tu casa, quiero conocer a tu hermanito. Para no hacer larga la historia, al cabo de unos días, este niño es operado por este prominente doctor, este prominente neurocirujano, y cuando el niño está recuperándose rápidamente en su casa, una vez más están los papás ahí desayunando, y la madre en esta ocasión es la que empieza la conversación y le dice: no entiendo cómo es que este hombre, sin conocerlo, se aparece en la puerta de nuestra casa y se ofrece operar a nuestro hijo. ¿Cuánto pudo haber costado esa operación? No sé, cariño, le dice el papá, pero seguramente debe haber costado mucho ese milagro. Margaret, que estaba ahí escuchando, se da vuelta, sonríe, se va a su cuarto a seguir jugando. Y ella sabía exactamente cuánto había costado ese milagro: $1.11 más un poco de fe. Y de eso precisamente, mis hermanos, vamos a hablar en esta mañana. Los primeros versículos dicen que después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Como podemos notar, el Señor Jesucristo no consideraba a su tierra el lugar donde había nacido, sino para él su tierra era Galilea, primero Nazaret y luego Capernaum. Juan no nos cuenta mucho y no da muchos detalles, y entonces cuesta entender por qué inicia este pasaje diciendo el dicho de Jesús:
cuando él dijo, ningún profeta se le honra en su propia tierra. Pero cuando aprendemos o cuando comprendemos cuál es la razón por la que el Señor Jesucristo regresó a Galilea, entonces empezamos a entender un poco más el por qué el Señor Jesús lo decía. Algunos comentaristas opinan que el regreso de Jesús obedecía a una situación estratégica. El Señor Jesús estaba ganando mucha fama, mucho prestigio, estaba ganando mucha popularidad por las cosas que él había estado haciendo en Jerusalén. Y él necesitaba alejarse un poco de eso, porque si él seguía ganando más admiración, lo más seguro era que iba a tener un encuentro inminente con los fariseos de aquel tiempo, y el tiempo aún no había llegado. Así que el Señor decide regresar. Además, ahí encuentra él un escenario favorable. Un escenario favorable porque ahí están todas las personas que a él le conocían, todas las personas que le habían visto de cuando él era joven, cuando él era niño, las personas que habían jugado con ese niño del carpintero. Sabían que provenía de una familia pues no muy glamorosa, que su profesión era carpintero, así que era parte del pueblo, parte de la muchachada. Y seguramente, por esa misma razón, ellos no estarían dispuestos a reconocer en ningún momento quién era Jesús. No podían aceptar que a alguien quien ellos conocían, que habían visto crecer, fuera más que ellos. ¿No es cierto que tenemos cierta tendencia a apreciar más a veces a los que vienen de afuera que los que vienen de casa? ¿Cómo es que se llama el creador de Microsoft? Bill Gates, cierto, gracias. ¿Cómo se llama el creador de Duolingo, el guatemalteco que creó ese programa famoso Duolingo? Qué bien, muy bien. Otra prueba. Esta no me resultó como quería. Alguien que me diga quién es Isabela Godoy Alonso. Isabela Godoy Alonso era una jovencita, una estudiante guatemalteca, es mejor dicho, que fue parte de un programa de la NASA que diseñó un programa completo para hacer una misión tripulada a Marte, ¿verdad? Pero seguramente sí recordamos quién era Neil Armstrong, ¿verdad? Aquel famoso astronauta que fue el primero que puso los pies sobre la Tierra. Mis hermanos, lo que quiero decir con esto es que es triste decirlo, pero en cualquier parte, este principio del Señor Jesús que enunció acá es totalmente cierto. Versículo 45. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. A primera vista, este versículo pareciera contradecir el anterior, porque aquí hay un recibimiento entusiasta de parte de la gente de Galilea. Pero este entusiasta recibimiento tiene más que ver con una admiración parecida a la que había en aquellas personas en Jerusalén. Esta persona, más que creer en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, estaban admirados por las cosas que él hacía. Y por esa razón, el mismo Señor Jesús no se fiaba de ellos. Y vamos a ver unas semanas más adelante cómo esta misma gente de Galilea se vuelve contra Jesús, lo desprecia y lo abandona. Versículo 46. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En su regreso a Jesús, lo primero que hace es visitar Caná. ¿Recuerdan ustedes? Caná fue el lugar donde Jesús hizo su primer milagro. Convirtió un montón de galones de agua con amebas en el más exquisito y fino vino que ellos jamás habían probado. Definitivamente, cuando Jesús regresó ahí, entonces la gente empieza a hablar de esto y el hecho se divulga por todas las aldeas. Y había alguien en particular que puso atención, que le tomó mucho interés a la venida de Jesús. Era precisamente un oficial del rey que vivía en Capernaum. Capernaum estaba a unos 25, 30 kilómetros lejos de Canaán. Y lo importante es que este hijo tenía un hijo, este oficial
del rey tenía un hijo enfermo. Juan no nos da detalles y no nos dice qué era lo que él tenía, pero lo que sí es cierto y que él subraya es que el hijo, este patojo, se estaba muriendo. Muy poco sabemos también del oficial, pero debe haber sido algún funcionario con alguna cierta importancia dentro de la corte del rey Herodes Antipas, el tetrarca. Posiblemente tenía riqueza, tenía influencia, tenía algún poder y de repente quizás alguna cuota de respeto. Pero el detalle realmente importante y que Juan resalta es que tenía un hijo enfermo. Y esto lo que nos evidencia es que una vez más podemos comprobar que la enfermedad y la muerte no hace distinción de personas. La enfermedad y la muerte golpea a los pobres, pero también a los ricos. Golpea a los viejos, a los adultos y también a los niños. Quiero pedirle que utilicemos por un momento nuestra imaginación y lo invito a ir a la casa de este funcionario del rey. Y lo veamos ahí en su casa, una casa enorme, con criados moviéndose de un lado para otro, alguna opulencia, algunos adornos costosos. Pero ahí en el cuarto del hijo está este oficial sentado en la cama, sosteniendo la mano de su hijo, que está ardiendo en temperatura, y mira alrededor todo lo que tiene, y nada de lo que tiene le puede ayudar a salir de esa angustia. Nada de lo que tiene le puede ayudar a salvar a su hijo. Está sumido en la desesperación viendo cómo la muerte se aproxima a este muchacho. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por una situación similar. En los últimos 4 meses, Isabel, mi esposa, y yo pasamos por alguna experiencia similar. Vimos a uno de nuestros familiares muy cercanos, con quienes compartimos toda nuestra vida, ser consumidos por la enfermedad hasta llegar a la muerte. Fue una experiencia dolorosa. Afortunadamente teníamos la certeza de saber en quién ellos habían creído. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que todos somos vulnerables a eso. Y entonces todos podemos entender por la experiencia que estaba pasando este hombre ante la inminente posibilidad de ver morir a su hijo. Versículo 47. Cuando él oyó que Jesús había venido de Galilea, había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara de Caná a Capernaum y que sanara a su hijo. Este pobre hombre debe haber tenido una encrucijada. En primer lugar, para llegar a donde estaba Jesús era un viaje de alrededor de 2 días, un día de ida y un día de vuelta. Y su hijo se estaba ahí muriendo. Además, no tenía la certeza de que el Señor Jesús quisiera bajar a su casa, hacer esa larga caminata y llegar a sanar a su hijo. Y estoy convencido de que también tenía una esposa. Y mis hermanos casados, ustedes saben qué es una esposa cuando cree que estamos haciendo algo equivocado. Gracias a Dios por las esposas, porque sin ellas nos meteríamos en cada lío que para qué les cuento. Pero seguramente estaría ella ahí diciendo, ¿me vas a dejar 2 días? Yo sola con el nene, ¿no ves que se está muriendo? ¿Y qué tal si se muere? ¿Por qué no envías a uno de tus criados que tienes ahí para que vaya a él a convencer a este hombre y que venga a sanar a nuestro hijo? Por supuesto tenía esa posibilidad, pero seguramente el oficial del rey estaba pensando en que no podía confiar en que su mejor siervo pudiera expresar con toda la magnitud la necesidad que él tenía de la ayuda del Señor Jesús. Seguramente creía que no sería lo suficientemente convincente. Entendía también que su condición de oficial no era lo suficiente para convencer a Jesús, pero quizás si el Señor percibía en él la necesidad, si él
apelaba a su misericordia, si se humillaba lo suficientemente, quizás podría convencer al Señor Jesús para que accediera y llegara a su casa. De alguna manera creemos que él sabía de Jesús, pero no sabemos el grado de entendimiento ni de acercamiento que había tenido con su ministerio, pero seguramente había escuchado hablar de él, así que había por lo menos una pizca de fe en su corazón. No cabe duda que cuando nosotros estamos en aflicción, esa aflicción nos despierta de nuestro letargo, de nuestra comodidad, y nos impulsa muchas veces a hacer cosas que bajo otras circunstancias no haríamos. Y esta era precisamente la situación del oficial. Él no pensó en un momento por su condición de oficial, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a arrodillar? ¿Cómo voy a suplicarle? Estaba haciendo cosas que bajo otras circunstancias seguramente no haría. Continúa diciendo el versículo 47. Le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Este versículo señala que el muchacho estaba a punto de morir, así que la situación de este hombre realmente era una situación de vida o muerte, era una situación urgente. Si bien el padre tenía cierto grado de fe, aunque sea muy pequeñita, al menos esto lo impulsó a ir a buscar al Señor Jesucristo. Pero hay dos errores que yo quisiera resaltar acá y que él estaba cometiendo. En primer lugar, el hombre dio por sentado que para que el Señor Jesús sanara a su hijo, él tenía que ir hasta Capernaum. Quizás el funcionario estaba pensando que el Señor Jesús tenía que poner sus manos sobre el niño, tenía que ungirle un poco de aceite, quizás tendría que decir alguna plegaria, o posiblemente el simple hecho de la presencia de Jesús haría que la enfermedad y la muerte huyeran de aquel lugar. En segundo lugar, aunque no tenemos detalles, es de suponer que el hombre había oído y posiblemente había visto algunos milagros del Señor Jesús. Pero al igual que la gente que estaba allí alrededor, él necesitaba constantemente de nuevos prodigios y de nuevos milagros para seguir alimentando su fe. Le costaba creer que Jesucristo pudiera dar su palabra sin necesidad de que hiciera algún milagro, alguna señal evidente. Así que el Señor se dispuso a sanar a este muchacho, pero no sin antes atender la fe y depurar la fe que este hombre tenía, depurarla de sus equivocaciones. Así que notemos que a pesar de la urgencia que este padre tenía por la condición de salud de su hijo, el Señor decide primero tratar con la fe de este hombre. La incredulidad humana, mis hermanos, no era nueva en ese momento como no lo es nueva el día de hoy. Dios realizó poderosos milagros, asombrosos milagros para los israelitas. ¿Y acaso hicieron estos milagros que ellos obedecieran a Dios? No. Constantemente lo desafiaron, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Él, a pesar de que había visto esa multitud de milagros. La misma gente que en algún momento vio cómo Dios había abierto el mar en dos y se había tragado a sus enemigos del ejército egipcio, eran los mismos que estaban dudando de que Dios fuera capaz de llevarlos a conquistar la tierra prometida. Parece que es algo muy normal en los seres humanos anteponer la razón a las cosas divinas. Parece que es muy común usar su sentido común. Y yo siempre digo que muchas veces ese sentido común es el menos común en los humanos. Pero ¿se ha dado cuenta usted, mi hermano, de que en nuestras propias vidas, en nuestras propias circunstancias, Dios está más interesado en fomentar una fe sana que en librarnos de todos los problemas que tenemos o en los que nosotros a veces nos metemos? Versículo 48. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. En estas palabras del Señor se aprecia cierta ironía, cierto reproche. Obviamente no iba dirigida únicamente a este funcionario de gobierno, sino que estaba dirigido a todos. Y es que la gente que estaba ahí estaba interesada en ver esas cosas extraordinarias, ver cosas sobrenaturales,
ver cosas asombrosas que ellos antes no habían visto. Con seguridad al Señor Jesús le contrariaba ser simplemente un espectáculo para algunos o un simple obrador de milagros para otros. La gente parecía no entender que los prodigios que el Señor Jesús hacía eran señales que evidenciaban una verdad espiritual sobre Él, sobre su obra o sobre su obra redentora. En este sentido, los milagros servían para fomentar y para hacer crecer la fe de aquellos que lo veían o por lo menos en aquellos que lo recibían. Pero cuando estas personas solamente se quedaban con la admiración de ver algo sobrenatural, estaban perdiendo de vista el verdadero propósito, que era mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Los milagros, por supuesto, tuvieron mucha importancia durante la parte inicial del ministerio del Señor Jesús, porque ellos evidenciaban de que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Pero lo que es incomprensible es cómo esta gente, después de haber visto tantos milagros, aún se rehusaban a creer en Él, a no ser que vieran nuevas señales. No es difícil imaginar la angustia de este padre mientras pensaba que su hijo estaba muriendo. Sin embargo, en esos momentos este padre no estaba en la condición de entablar una discusión teológica con Jesús sobre la importancia que los milagros y la fe tienen en el ser humano. Así que cuando el Señor le reprocha a él y a los demás diciendo, si no ven milagros, entonces no creen, este padre parece no escucharlo y responde una vez más diciendo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó. El caso de este angustiado padre, mis hermanos, es algo muy común hoy en nuestros días. Así que el Señor Jesús no desaprovecha la oportunidad para enseñarle a usted y enseñarme a mí de que la verdadera fe debe apoyarse fundamentalmente en su palabra, sin necesidad de tener que ver señales ni prodigios. Recordemos también que el mismo Satanás tiene la capacidad de hacer señales asombrosas para confundir y engañar a la gente. De hecho, esa es la táctica que el anticristo va a utilizar cuando venga. Así que el Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente en su palabra. Como dijimos, el Señor no solo veía la necesidad del Hijo, también estaba pendiente de que la fe del hombre necesitaba ser trabajada. Así que el Señor atendió su súplica de sanar a su hijo, pero no como él quería. No lo acompañó a Capernaum, no fue hasta allá a sanar a su hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a ninguna emoción, ni a ningún sentido. Lo único que él hizo fue darle su palabra. Ve, tu hijo vive. De esta manera, mis hermanos, quiero subrayar lo que el Señor Jesús nos está enseñando. La fe debe descansar fundamentalmente en su palabra, en la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 50. Creyó la palabra que Jesús le dijo. Este párrafo, este pasaje es más profundo realmente de lo que parece, porque desde una perspectiva bíblica, y perdóneme que siga insistiendo en esto, la fe que Dios espera de cada uno de nosotros debe estar basada en su palabra. Seguramente esta es la razón por la que Pablo afirmaba, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como vemos, mis hermanos, hay una estrecha relación entre la fe y la palabra de Dios. Ahora, la verdadera fe no consiste en creer en cualquier cosa. Hay muchas personas que se enorgullecen y presumen de la fe que tienen en alguna imagen o en algún amuleto, en la patita de conejo que le heredó el abuelo, en un trébol de 4 hojas que encontró en su jardín.
Posiblemente en esa herradura que tiene colgada en la puerta de su casa, yo ni siquiera confiaría en que algún día no me caiga en la cabeza. Lo importante, mis hermanos, es preguntarnos, ¿en qué parte Dios en su palabra nos manda que pongamos nuestra fe en una imagen o en un amuleto? De hecho, Dios mismo nos prohíbe que pongamos nuestra fe en otra cosa que no sea Él mismo. Todo lo demás es idolatría. Otro error que algunas personas cometen es que confunden la fe con una especie de autosugestión. Ellos creen que si están pensando, si están creyendo en algo ardientemente, llegan a convencerse que tienen la fe suficiente, entonces Dios les concederá lo que piden. Pero ¿sabe qué? No siempre es así. No estoy diciendo de que Dios no va a conceder el deseo de su corazón. No estoy diciendo que los milagros no existen. De hecho, Dios siempre va a contestar las oraciones de cada uno de sus hijos. Solo que algunas veces dirá sí, otras veces dirá espera un rato, otras veces simplemente dirá no. Esta última respuesta siempre es la más difícil de escuchar. Y sí lo sé, puede ser devastadora. En algún momento de mi vida, del que no voy a contarles para no aburrirlos, yo le pedía algo ardientemente al Señor. Y estuve esperando durante 8 meses y la respuesta nunca llegó, según yo. Pero no fue sino hasta el cabo de un par de años en que yo me doy cuenta de que en realidad Dios sí había contestado de forma oportuna, solo que Él había dicho no. Y solo entonces yo entendí que ese no fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida. Ahora yo sé que si yo le pido algo a Dios y Él me dice no, ¿será porque lo que estoy pidiendo lo estoy haciendo de forma egoísta? Porque quizás lo que estoy pidiéndole no es lo mejor para mí. O posiblemente, y con seguridad, sea de que Dios tiene un propósito mayor para mi vida o para mis circunstancias. Mateo 21, 22 dice, hablando de lo que Jesús decía, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, mis hermanos, si usted le pide al Señor de la forma de vida y creyendo, seguramente va a recibirlo. Pero ojo, esto no significa que esta declaración de Mateo 21, 22 esté diciéndonos que Dios tenga un compromiso con nosotros de no permitir que nosotros lleguemos a problemas de salud, problemas económicos o problemas en el trabajo. Creer esto puede ser peligroso porque podemos acusar a Dios de habernos defraudado. Y cuando en realidad lo que sucedió es que nosotros creímos en algo en lo que Dios no se comprometió. Termina el verso 50 diciendo, y se fue. Sí, se fue. Después de lo que Jesús le dijo, tomó sus cosas, si es que llevaba algo, y se fue, regresó a su casa. A mí me cuesta creer que el hombre, después de lo que Jesús le dijo, se puso feliz y se fue alegre y cantando por el camino como Caperucita Roja de visita a casa de su abuela. Me parece que aun cuando él creyó, la desesperación, la agonía que él tenía, no desapareció del todo. Veámoslo en perspectiva. El hombre llegó esperando que Jesús le diera una atención personalizada. Quizás porque él era un funcionario de gobierno, quizás porque tenía influencias, quizás porque tenía autoridad, quizás porque se humilló o quizás simplemente porque mediaba la vida misma de su hijo. Y a decir verdad, yo veo en este hombre una actitud de humillación, pero también veo cierto grado de exigencia. En principio, Jesús ni siquiera lo conocía. Y este hombre le llega a pedir que vaya a su casa, que no estaba a la vuelta de la esquina, ni había mototaxi para no tener que hacer esa larga caminata de un día. Y luego esperaba que el Señor Jesús llegara
e hiciera una señal milagrosa delante de todos. Creo que sus expectativas eran equivocadamente altas y a cambio solo recibió una instrucción del maestro. Así que regresó a su casa sin Jesús, sin ver ningún milagro. Ahora, hoy día nosotros entendemos algo que seguramente el afligido padre no logró percibir, no logró captar en ese momento. Y era que lo que realmente estaba tomando importancia allí en ese momento, era que en el momento en que él acepta regresar a su casa, en el momento en que él cree en el Señor, en la palabra del Señor, él estaba dando un enorme paso de fe. Y luego me asombra, dice, el hombre aceptó su palabra y no discutió. ¿Se da cuenta que la Biblia, Juan no dice que él haya discutido la instrucción del Señor? Aceptó la palabra de Jesús, no discutió y luego obedeció y se puso de camino a casa. En este punto, mis hermanos, llegamos a otro principio fundamental, y es que la fe y la obediencia siempre van en la mano, siempre van juntas una con la otra. Usted y yo demostramos nuestra fe en la medida en que obedecemos la palabra de Dios. El verso 51, ya casi llegando al final del pasaje, nos dice que sus siervos salieron a recibir al padre diciéndole, tu hijo vive. Juan no lo explica, pero seguramente la recuperación, la sanidad de este muchacho fue instantánea y fue total. Al extremo que estos siervos se maravillaron de ver eso y no tuvieron la paciencia de esperar a que el amo regresara y salen corriendo a encontrar al amo, a contarle la buena noticia. Tu hijo está sano. Tu hijo está vivito y coleando. ¿Y qué les dice el padre? El padre no empieza a preguntarles detalles de cómo fue que el hijo sanó. Lo que el padre le pregunta es, ¿a qué horas el muchacho empezó a mejorar? Y cuando ellos le dicen la hora, entonces el padre se da cuenta de que ese preciso momento fue el momento en que el Señor Jesús le dio su palabra. Cualquier conjetura que quisiéramos sacar o que ellos quisieran haber sacado en ese momento hubiera sido caer en una situación de necedad. Seguramente no había sido el agüita de anís, el agüita de hierbabuena o el té de manzanilla. Con seguridad él estaba entendiendo de que lo que había sucedido tenía que ver directamente con la palabra que el Señor Jesús había dado. En conclusión, mis hermanos, era evidente e irrefutable que la sanidad de este muchacho, la sanidad repentina, había tenido que ver directamente con la palabra dada por Jesús. Pero solo entonces el padre entendió y comprendió el poder, el alcance del poder del Señor Jesús y la importancia de que su fe estuviera fundamentada en su palabra. Pero luego el pasaje añade la guinda sobre el pastel y señala que creyó con él toda su casa. El padre ya había creído, si no, no hubiera ido a buscar al Señor Jesús. Pero lo que ahora vemos es que después de esta experiencia, la fe de él ahora estaba más profunda, estaba arraigada de una manera más profunda, estaba mejor cimentada, tenía nuevas evidencias y el conocimiento que tenía del Señor Jesús era totalmente nuevo. Al extremo que esa fe se extendió, contagió a toda su familia, incluyendo la esposa. Ahora, mis hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que nosotros debiésemos aprender de este pasaje? ¿Con qué debiésemos nosotros quedarnos? Este padre entendió que el método que Jesús había utilizado para sanar a su hijo había sido mucho mejor que el que él mismo había propuesto desde un principio. ¿Notó usted en el pasaje de que este hijo recibió sanidad un día antes
de lo que hubiera sido si el Señor Jesús hubiera tenido que viajar hasta Capernaum a sanarlo? Lo que a mí me dice esto, mis hermanos, y lo que debe decirnos a todos, es que el Señor sabe mejor que nosotros qué es cada cosa que nosotros necesitamos en cada momento de nuestra vida. Otro punto para considerar es la relación que guarda la fe y los milagros. La forma en que Jesús respondió a la petición de este hombre no solo sirvió para probar la fe de él, sino que planteó la siguiente cuestión. ¿Es la fe el resultado de los milagros y las señales prodigiosas? ¿O son los milagros y las señales producto de la fe? ¿Hay que ver para creer o hay que creer o hay que ver para creer? Hoy en día hay muchas personas que exigen poder ver una obra maravillosa para poder creer en el Señor. Cuando los otros apóstoles del Señor Jesús le contaron a Tomás que habían visto al Señor Jesús, que habían platicado con él, ellos no lo creyeron. Tomás no lo creyó. Él quería ver precisamente a Jesús. De ser necesario, él quería ver la señal de los clavos en sus manos y, de ser preciso, introducir su dedo allí en esos agujeros que los clavos habían dejado. Meter su mano en el costado del Señor. Y el Señor Jesús le concedió esa petición a Tomás. Pero a partir de ahí, el Señor le dijo algo que desde entonces es un principio fundamental. Porque me has visto, Tomasito, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe en Dios, la fe que Él espera que tengamos en Él, no es un salto al vacío, mis hermanos. No es algo irracional, aunque algunas personas creen que sí, que la fe no tiene nada que ver con cuestiones reales o con cuestiones históricas. Dios se ha revelado de muchas maneras a lo largo de la historia y ha dejado constancia de ello en su palabra. Cualquiera que lea la Biblia se va a dar cuenta de que no es un libro lleno de mitos o de leyendas, que todo lo que en la Biblia está escrito está fuertemente fundamentado en hechos y fundamentado por la historia misma. Es más, está avalado por testigos presenciales de cada uno de esos hechos. El Dios de mi Biblia no espera que ninguno crea sin exigir ningún tipo de evidencia. Por el contrario, nos invita una y otra vez a que investiguemos cada uno de los hechos que en ella están descritos. Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:39, las mismas escrituras dan testimonio de mí. Para mí, mis hermanos, estas evidencias, cada una de las cosas que yo encuentro en mi Biblia, es más que suficiente para convencer aún la mente más exigente, la mente más inquisitiva. Termino con esto. Un milagro no es la suspensión de la ley natural. Un milagro es la operación de una ley más alta, de una ley superior. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.